Hola a todos, los saluda Julio Guzmán, candidato a la presidencia por el Partido Morado. Estando a pocos meses de conmemorar el bicentenario de nuestra independencia, en el Partido Morado creemos que es importante hacer una profunda reflexión. Tras 200 años de habernos independizado, ¿hemos sido capaces de lograr nuestra independencia económica, el progreso para todos y la promesa de la vida peruana? La respuesta es un rotundo no, y la explicación la hallamos en la herencia colonial. Una herencia que nos legó un modelo económico altamente centralizado y enfocado exclusivamente en la extracción de recursos naturales, que promovió además la construcción de un sistema político donde los peruanos somos ciudadanos solo sobre bases formales, pero no sobre bases reales. En esa misma herencia colonial que nos convirtió en un país sumamente desigual. En otras palabras, pasamos de la conquista a la colonia, pero nunca de la colonia a la república. En las últimas 4 décadas, el cambio tecnológico, la globalización y el cambio climático han impulsado profundos cambios estructurales a escala mundial, tanto beneficiosos como perjudiciales. Sin embargo, la lectura del Partido Morado es que todos estos fenómenos han convertido al talento humano en la fuente de riqueza más rentable y a las nuevas tecnologías en su excepcional complemento, poniendo a ambas al alcance de las sociedades en desarrollo como el Perú. En ese sentido, creemos que estos desafíos contemporáneos nos ofrecen a los peruanos la oportunidad de idear y seguir nuestro propio camino hacia la prosperidad y el bienestar, a través de una inversión masiva en el talento de todos los peruanos. Además, para lograr este objetivo, hemos optado por que nuestra acción política se respalde en el republicanismo, una ideología que, a diferencia de la izquierda y la derecha, sí está vigente porque concilia las dos más importantes características del nuevo peruano, que es su actitud emprendedora pro mercado, pero en igualdad de libertades y oportunidades para todos. Es sobre la base de todo lo que he explicado que el Partido Morado ha trabajado su plan de gobierno 2021-2026. En el documento enfatizamos que la promesa republicana de nuestro propio camino deberá garantizar la ejecución de 4 grandes reformas a fin de construir ciudadanía y bienestar en el largo plazo. La primera es la reforma del conocimiento. El país debe tener control sobre la creación de las capacidades humanas y la producción de información para impulsar su propio progreso. Ello requiere ajustes drásticos en las políticas educativas y de salud infantil y el lanzamiento de una ambiciosa política pública para el impulso de la innovación productiva, la ciencia y la tecnología. La segunda gran reforma es la reforma de la gestión de nuestro territorio. Para aprovechar su diversidad de diversidades, el Perú debe aprender a conocer y administrar todos sus recursos. El ordenamiento territorial no puede esperar. La descentralización debe ser bien pensada. La infraestructura nacional debe ser declarada en emergencia, seguida de un ambicioso plan de construcción de obras de interés estratégico nacional. El acceso a las libertades económicas es la tercera gran reforma. Para progresar, debemos maximizar el potencial productivo de todos los peruanos, lo que supone establecer reglas de juego claras que garanticen igualdad de condiciones para la iniciativa privada. Las reformas de las instituciones políticas es la cuarta gran reforma. El desarrollo no será posible sin políticas públicas de calidad y estas solo nacen de procesos políticos altamente representativos e incluyentes. La reforma debe de concentrarse en 3 áreas. Primero, promover una sólida representatividad política, transparentar el financiamiento de las organizaciones políticas y reducir los privilegios y gollerías y carga burocrática. La gran lección que nos deja esta pandemia es que la desigualdad acelera y amplifica el efecto destructivo de las crisis. Las vergonzosas brechas en el acceso a los servicios de salud, educación, agua potable, vivienda digna, transporte público, internet y del sistema financiero han devuelto a la mayoría de peruanos a la cruda realidad y explican en su mayor parte la catástrofe que en términos de fallecidos y de presión económica viene afectando a nuestro país. La lucha contra la desigualdad es nuestra prioridad. El enfoque republicano, el corazón del Partido Morado, es aplanar la cancha para todos. Pero luchar contra la desigualdad no requiere revoluciones, sino más bien reformas profundas, de manera responsable. Ese es nuestro propio camino para construir una verdadera república.
Alumitec Ovalle, especialistas en confección de mamparas y ventanas, sistemas Euroslide y Europivot, sistemas muro, cortina y vidrio templado. Contratos al 922-287-987. ERPSAT, empresa de energía eléctrica y servicios con oficinas en Piura y Chiclayo. Contratos al 945-342-345. Industrias Ocastro SRL. Somos fabricantes de maquinaria industrial. Cevichería Jimmy's. Platos criollos a base de pescado y marisco. Visítenos en la avenida Buenos Aires, Sullana. Lo que ha pasado con el escándalo de las vacunas nos ha dado mucha cólera por la injusticia, pero también nos ha dado tristeza, porque en esos días en donde se estaban vacunando los privilegiados, morían decenas de peruanos. Y también hemos sentido la traición, porque las personas que justamente debían de protegernos han hecho exactamente lo contrario. Cuando esto pasa, la gente pierde la esperanza, pues, y por eso no cree en las autoridades, y cree que las autoridades no piensan en la gente. Debemos de ganar esa confianza y retomar esa esperanza de la gente. Y para hacerlo, tenemos que declarar como prioridad nacional la vacunación de todos los peruanos hasta el 31 de diciembre de este año. Esa es la forma, y hacerlo rápido, hacerlo de forma transparente y sin corrupción. Si el proceso de vacunación continúa tal como está, se calcula que toda la población peruana debería de estar vacunada a mediados del próximo año. Sin embargo, con los ajustes que el Partido Morado está proponiendo, vamos a llegar a finales de este año. ¿Cuáles son los ajustes? Varios. Primero, ¿cómo nos organizamos? Vamos a crear un SAR de las vacunas que tenga rango ministerial y que le reporte directamente al presidente y participe en el Consejo de Ministros, para que no haya ninguna descoordinación y todas las entidades del Estado le hagan caso. Después, vamos a crear un comité de científicos. Los científicos que asesoren permanentemente al presidente y que nos adelantemos a lo que pasa con las variantes y comencemos a negociar con las farmacéuticas y otros países desde este momento y no esperar hasta cuando nos ocurra. También tenemos que identificar los lugares donde van a vacunar y ahí vamos a utilizar la red de centros de salud. Hay 1.600 en todo el territorio nacional, pero no tienen equipos y no tienen gente. Vamos a priorizarlos con aquellos en donde haya más pobreza y donde haya más densidad poblacional. También vamos a hacer un llamado patriótico a todos los estudiantes de los 2 últimos ciclos de las carreras asociadas, como medicina, enfermería, obstetricia, para que complementen el trabajo de las enfermeras y los enfermeros. Y finalmente, una estrategia comunicacional, porque el 40% de los peruanos no cree aún en la vacuna y tenemos que convencerlos que es la única forma de protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Necesitamos hacer esto, pero para ello necesitamos un partido serio, con equipo, con visión de país y sobre todo que esté limpio de la corrupción y que haga las cosas bien. Eso es lo que ofrece el Partido Morado, un trabajo de 5 años de forma responsable, transparente, con organización, con equipo, con experiencia, conocimiento del Estado y amor por el país. En mis visitas a las ollas comunes y mis conversaciones con los jóvenes en todo el país, he logrado comprender mucho mejor qué es lo que la gente necesita. Y lo que los padres y las madres quieren es que sus hijos estudien y que regresen a donde lo dejaron por el problema de la pandemia. Lo que vamos a hacer en primer lugar es reconectar a los 300.000 niños escolares que han dejado de atender a la escuela virtual. Y preguntando a las madres, los problemas son los siguientes. Primero, que no tienen tablets. Nosotros vamos a distribuir todas las tablets necesarias a todas las poblaciones vulnerables para que tengan los equipos. Pero no es suficiente. La gente no tiene plata para comprar datos de Internet. Vamos a crear un programa para darles datos de Internet a toda esa población vulnerable. Y finalmente, los promotores educativos. Para que un niño pueda aprender en un programa virtual bien, necesita un entorno que lo promueva y que le facilite ese ambiente. Los promotores educativos en los centros comunales van a capacitar a los padres para que eso ocurra. Además, vamos a dar beca 18 integral a todos los huérfanos de los funcionarios que han muerto en primera línea. Beca 18 que va a cubrir educación, que va a cubrir el transporte, materiales, manutención. Es lo mínimo que la nación puede dar a estos peruanos que han dado su vida
para poder protegernos. Vamos también a crear el programa Reactiva Estudios, que es un programa en donde los jóvenes van a poder acceder a crédito muy blando, de 1 o 2% en tasa de interés y periodos de gracia largos hasta cuando terminen recién de estudiar. Finalmente, los morados seguimos apostando por la reforma universitaria y vamos a seguir fortaleciendo la SUNEDU, incorporando a los institutos superiores para que sean monitoreados y supervisados por la SUNEDU y hacer que las autoridades de esa entidad sean elegidas por concurso público y no por el ministro o el presidente para que tenga autonomía. Es muy importante hacer esto. Y a mí me parece que aquellos partidos políticos que han tratado de tumbarse a la SUNEDU, que censuran ministros y que están protegiendo intereses particulares, no tienen ninguna autoridad para hablar de educación, en ningún debate, ni en ningún foro, ni en ninguna conferencia. Primero, que corrijan sus actitudes, porque acá lo que está en juego es el futuro de los jóvenes. La reforma universitaria lo único que quiere es elevar la calidad de la educación para nuestros jóvenes. Se han identificado 50 universidades que no cumplen con los requisitos básicos y eso atenta contra la nación. Eso lo vamos a corregir y le pedimos a todos los partidos políticos y a los candidatos a la presidencia que se comprometan públicamente con la nación a proteger la SUNEDU, a defender la reforma universitaria y a estar del lado de los jóvenes del Perú. No tenemos a ningún candidato al Congreso, excongresista o círculo político al candidato que se haya vacunado. Eso quiero dejarlo claro. Luego quiero contarles mi experiencia personal con el COVID. Yo he superado eso, gracias a Dios. Mi esposa no se recupera. Mi tío falleció hace unos pocos días y una veintena de familiares entre sobrinos, primos, tíos están contagiados. Por eso yo creo que debemos también cambiar el enfoque, que no sea reactivo, sino que sea preventivo, que aprovechemos los recursos del Estado para prevenir todas estas enfermedades. El 95% de todas las enfermedades son enfermedades comunes que se pueden resolver en el primer nivel de atención, es decir, los centros de salud. Y conforme la enfermedad se va complejizando, entonces ya mandamos a la gente a los hospitales para que el día de hoy no estén expuestas al maltrato, a la congestión y al mal servicio. Vamos a cambiar el enfoque, que sea preventivo, de reforzar primero la base, que son las postas médicas, equiparlas con gente, con todos los recursos necesarios y cerca de la población. Y una vez que eso se resuelva, vamos a ir por lo segundo, que es la integración de los sistemas de salud, que están totalmente fragmentados. El MINSA, eSalud, el SIS, etc. ¿Cómo vamos a comenzar? De una forma progresiva. Primero, homogenizando todas las bases de datos y después los protocolos. Y poco a poco vamos a tener en 5 años ya un camino establecido para la integración, en donde todos los peruanos tengamos el mismo servicio de salud, pero eso sí, que paguemos de forma diferenciada, porque el Estado tiene que garantizar el bienestar para todos y reconocer que no todos estamos en condiciones para poder pagar por un buen servicio. Delicie Piuranas. Preparamos todo tipo de repostería. Brindamos servicio delivery al 969-714-505. A y C Rectificaciones y Servicios Generales SRL. Estamos en Talara, en Parque Industrial A44. Comercial Can, le ofrecemos artículos escolares, decoraciones para el hogar. Ubícanos en el centro de Sullana. Los morados creemos firmemente en la educación, porque es parte de las experiencias personales. En mi caso, cuando yo me quedé huérfano desde los 14 años, lo único que he hecho durante mi vida es tratar de educarme, solo, con lo que tenía. Por ejemplo, con becas, con créditos. Por eso sé lo importante que es eso. A mí nadie me pagó los estudios. Yo lo hice con mis propios esfuerzos y por eso estoy convencido que la educación le da alas a las personas para que puedan expandir toda su humanidad y poder construir sus proyectos de vida. Nosotros en el Partido Morado creemos en una visión integral de la educación que vaya desde el vientre de la madre hasta cuando uno es adulto, pero además con una medida transversal, es decir, no solo el Ministerio de Educación, sino también el de Salud,
para la salud infantil, pero también la ciencia y la tecnología y la innovación. Todo combinado y trabajado de una forma coordinada hace que las personas tengamos las herramientas para desarrollar nuestras capacidades cognitivas, nuestra creatividad, y así podamos encontrar un destino, un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Voy a mencionar, porque el partido tiene un plan solo para educación que tiene 43 medidas en 11 distintas políticas dirigidas por Flor Pablo, que ha sido ex ministra de Educación. Pero voy a mencionar 3 cosas muy rápidas. Primero, integrar los servicios de asistencia infantil en Cunamás. Alimentación, nutrición, estimulación temprana en un solo lugar. Después, los profesores. Seguir con la reforma magisterial. Los sueldos tienen que estar condicionados a la performance y darle la posibilidad que los profesores se puedan capacitar con maestrías. Y finalmente, en la parte de educación superior, ¿por qué no creamos sedes de universidades como la UNI, como la San Marcos, en otras regiones? Y así los jóvenes pueden acceder a una educación de calidad sin tener que estar en Lima y competir de una forma que no es justa para nadie. La economía es mi pasión, es mi formación. Y estoy completamente convencido que las propuestas del Partido Morado van a hacer que disparen el empleo y hacer que las familias estén más tranquilas. Estoy también muy satisfecho de haber recorrido el Perú, de estar en más de 130 provincias y escuchar a los peruanos que tanto necesitan ser escuchados. Escuchar a las trabajadoras del hogar, a los comerciantes de los mercados de barrio, a los emolienteros, a los pequeños agricultores, a los emprendedores. Y sobre la base de estas conversaciones es que hemos logrado identificar ciertas propuestas que estamos completamente seguros van a tener gran impacto. Por ejemplo, primero, vamos a crear un programa de trabajo temporal masivo, contratando a personas de lugares muy vulnerables para que trabajen en mejorar la infraestructura de su propio barrio. Es decir, escaleras, muros de contención, centros comunales, mantenimiento de las veredas, y así le damos empleo, mejoramos la infraestructura de su propio vecindario y reactivamos negocios como las farmacias. Después, el programa Mi Colegio Seguro. Anticiparnos a lo que se viene el próximo año del componente presencial y hacer un programa de mantenimiento, de carpetas, de adecuación de los baños, de limpiar todos los colegios. Y así le damos de inmediato trabajo a los carpinteros, a los gasfiteros, a los padres de familia. También vamos a crear un programa de compras estatales dirigidas solo para los microempresarios. Declarar en emergencia un periodo y hacer que el Estado solo le compre ciertos insumos, como confecciones, uniformes, calzado, solo a microempresas peruanas. También vamos a dar el bono agrícola, 1.000 soles, para que los productores agrícolas puedan financiar o puedan complementar su inversión para sus procesos de siembra y de cosecha. Vamos a crear también el seguro agrario universal, para que todos los pequeños productores estén protegidos de los desastres naturales y de las plagas. Vamos a flexibilizar el FAE, el Fondo Empresarial Agrario, porque el día de hoy menos del 10% de los productores pueden acceder. Vamos a flexibilizarlo para que puedan acceder más. También vamos a flexibilizar los requisitos de reactiva para que los pequeños negocios, los restaurantes, las peluquerías, las panaderías, puedan también acceder a capital de trabajo y salir adelante. Y también vamos a crear el programa de sierra productiva, que es una idea extraordinaria que ha venido dándose en el Perú y que nació en el Cusco y que le da a las familias que trabajan en la agricultura, pero por subsistencia, asistencia técnica, como por ejemplo cosas muy sencillas, semillas mejoradas, crianza de cuyes, riego por goteo, y que hacen que puedan salir de la pobreza. Esas medidas las tenemos trabajadas desde hace un buen tiempo, que no vienen de los libros, sino viene de escuchar a la gente, de escucharla, porque ellos saben qué es lo que necesitan. Lo que no tienen son oportunidades que les dé el Estado. Vamos a crear un programa de microcréditos para todas las bodegas en el Perú. Esos emprendedores micro que necesitan apoyo para poder subsistir. Y también tenemos un programa de mejoramiento de los mercados de barrio. Hay 3.000 mercados a nivel nacional, pero muchos no tienen pisos, no tienen techos, no tienen baños. Si el Estado contribuyera a invertir en esa infraestructura, los comerciantes podrían trabajar de una forma más ordenada, de una forma en que los estimule a poder seguir adelante. El Perú está pasando por una crisis enorme y yo soy una persona que cree fundamentalmente que el motor de la economía es el 75% de los informales. Esa gente que se saca el ancho todos los días por llevarle algo a sus familias. Yo creo que la gran fricción social de nuestro país no es la lucha de clases,
Creo que la gran fricción es esa población emergente que trata de encontrar un espacio en nuestra sociedad, que trata de encontrar una representatividad política, pero también económica y que sea reconocida. Y esa visión es la que nos va a llevar al Perú hacia adelante. No podemos dejar a nuestro país ser víctima de las improvisaciones, de los proyectos individuales, de la gente que no tiene equipo y los proyectos antidemocráticos que lo único que quieren es desestabilizar a nuestro país y finalmente dañar la prosperidad de todas las familias. El Partido Morado ha venido trabajando 5 años consecutivos en darle esa opción seria a todos los peruanos, con equipos técnicos, con visión de país, con ideología, con gestión dura, no solo inspirando, sino también transpirando. Eso es lo que el Partido Morado le ofrece a nuestro país en este momento de crisis tan complejo en donde no podemos perder todo lo ganado. Biclas, alquiler de bicicletas de paseo. Estamos en Sullana. Separa la tuya llamando al 933-064-282 o al 964-305-610. Laboratorios Clínicos Biomédicas. Aproveche la campaña social de descarte en pruebas rápidas y pruebas de hisopado contra el COVID-19. Estamos ubicados en calle Grau 929 y José de Lama 194, Sullana. Bien amigos, llegada a esta parte del programa, daremos a conocer las ideas principales que el candidato Julio Guzmán ofrece de llegar a la presidencia de la República. Primero, nos plantea un partido que busca consolidarse como república en el Perú, por cuanto dicen que este país todavía no se ha liberado y sigue siendo esclavo como lo fue en la conquista y en la colonia. Es decir, todavía existen élites poderosas que son las que se siguen enriqueciendo a costa de todos los pobres que no han conseguido sus derechos formales, o mejor dicho, sus derechos reales, porque lo que han conseguido son derechos formales que están en el papel, pues obviamente. Esto de la República nosotros lo compartimos realmente, porque el país del Perú no es una república, si lo tomamos como concepto de república, que es esa organización de personas que bajo un sistema de gobierno democrático busca el bien común. Y eso en realidad en este país no se ha conseguido desde que el señor San Martín nos engañó bien feo con eso de la independencia un día 28 de julio de 1820. En este país realmente el mando, el poder simplemente ha sido transmutado de los españoles a las élites de los criollos y desde ahí hasta la fecha. Entonces, ¿qué propone el Partido Morado para lograr esa ansiada república? Bueno, ellos proponen 4 reformas. La primera reforma dice que es la reforma del conocimiento. Para eso se necesita ajustar políticas públicas de educación, de salud infantil y además el incentivo de la ciencia y la tecnología. Esto en realidad no es nada novedoso porque todos los candidatos coinciden que es a través de la educación cómo el país puede progresar. Si bien es cierto que Guzmán agrega la salud infantil y también la tecnología, sin embargo no nos explica de qué forma las integrará. Si será a través de un solo ministerio, si el presupuesto en estas 3 áreas, salud, educación y tecnología, se va a unificar, o es que seguirán cada una por su lado, así como lo están haciendo hasta ahora. En cuanto a la segunda reforma, dicen que es la gestión del territorio. Es decir, buscarán una muy bien pensada descentralización, dicen ellos. Es decir, declarar la infraestructura en emergencia y hacer obras de interés nacional.
Aquí, bueno, se tiene que tener en cuenta que cada región tiene en sus territorios obras prioritarias, pero que son de interés regional. Entonces, ¿cómo harán para convencer a estas regiones que la obra en su región no es de interés nacional y que la obra en otra región sí lo es? ¿Cómo lograrán esta tan ansiada descentralización que no se puede conseguir desde el primer gobierno de Alan García? ¿Cómo lograr que la descentralización también se dé a nivel de capital de regiones, puesto que éstas terminan centralizándose en relación a las provincias que conforman? ¿Cómo piensan evitar que el presidente de una región sea justo y favorezca a todas las subregiones y no solamente a la zona o a la provincia que lo vio nacer? La tercera reforma dice acceso a las libertades económicas que establezcan reglas claras para conseguir igualdad de condiciones en las iniciativas privadas. Esta condición, que está establecida en la Constitución como el ícono de la economía de libre mercado, y que hoy vemos que esa famosa igualdad de condiciones ha desfavorecido a las empresas que por su pequeña economía, bueno, jamás podrán competir con las transnacionales. Y ahí es cuando más bien terminan desapareciendo, terminan quebrando. La reforma está mencionada, pero no se ha dicho nada de cómo se va a hacer para equiparar estas fuerzas entre una gran empresa contra una microempresa al momento de tener que ganar el mercado. Y en la cuarta reforma dicen que las instituciones políticas deben tener representatividad. Además deben ser transparentes y se debe reducir la carga burocrática. Cosa que en realidad es muy cierta, partiendo del simple hecho que los partidos políticos no representan a sectores importantes de la población. El Partido Morado ofrece vacunar a toda la población este fin de año 2021. Dicen que esto lo lograrán poniendo un zar de las vacunas que tendría rango de ministro, y a través de él todas las instituciones, todos los demás ministerios coordinarían con este zar para que se puedan hacer las vacunas en todas las instancias. Lo que no toman en cuenta los morados es que si las vacunas no llegan este año, tal como ya está anunciado, así pongan 2 zares, jamás lograrán vacunar esta población en este año. Por otro lado, dicen que se creará un comité científico que se encargue de monitorear los cambios y las mutaciones de la enfermedad para tener con anticipación el contrato con los laboratorios. Lo que no explica es quiénes conformarán ese comité científico, dónde es que va a trabajar y qué recursos económicos le van a proporcionar a este comité científico para que pueda hacer su trabajo. También dicen que van a convocar a los estudiantes universitarios de los últimos años de las ciencias médicas para que apoyen el trabajo de las enfermeras en lo que se refiere a la vacunación. Y volvemos a reiterar, ¿de qué vacunación podemos hablar si no hay vacunas? Por el contrario, nos parece que lo que deben preocuparse los moraditos es qué medidas tomarán de manera preventiva mientras llegan las vacunas. Por el lado de la educación, ofrecen entregar tablets a los estudiantes de zonas más vulnerables instalados. En cambio, lo que no dicen es cuánto costaría esa entrega de tablets, que nosotros considerando poniéndole un precio de 1,000 soles a cada tablet y asumiendo una población de 5 millones de estudiantes, entonces significarían 5,000 millones de soles. ¿De dónde van a sacar esa plata? Por otro lado, dicen que propondrán promotores educativos para que capaciten a los padres de familia en las plataformas de enseñanza virtual y de esa manera puedan enseñarles a sus hijos durante su formación a distancia. Entonces eso va a significar que antes de que esas tablets lleguen a los niños, primero van a estar en las manos de los padres.
Ahora nos preguntamos, con el presupuesto ya aprobado este año, suponemos entonces que esa oferta se haría con el presupuesto del próximo año. Y aquí es que no han explicado tampoco cómo hará en aquellas zonas donde no existe la energía eléctrica que haga funcionar esas tablets. En sus demás propuestas tenemos beca 18 para hijos de padres fallecidos en la primera línea. Tenemos el programa Reactiva Estudios para darle crédito a los estudiantes que quieran hacer alguna maestría o estudiar en colegios privados. También dicen que van a potenciar a la SUNEDU y hacer que también se incluyan a los tecnológicos en la SUNEDU y que las autoridades que esta institución va a tener sean escogidos pero por concurso público y no que sean nombrados por el presidente de la República. En lo que respecta a salud, reforzarán las postas médicas y apostarán por la salud preventiva de manera que los hospitales sean necesarios pero luego de superar la etapa de los pacientes y pasados a enfermedades graves. Es decir, las postas médicas serán la primera línea de atención para los pacientes. Además, integrarán los sistemas de salud como el SIS, el MINSA, eSalud, con el fin de garantizar una salud pública para todos los peruanos. Pero que también existe el derecho de que cada quien pueda pagar para tener servicios de salud de mejor calidad. El sueldo de los profesores será incrementado en la medida que se noten sus méritos, pero no dice a qué tipo de méritos se refiere, ni en cuánto serán esos aumentos. Además dicen que capacitarán a los profesores en maestrías, en doctorados, y proponen que las universidades públicas, así como por ejemplo la UNI, la San Marcos, la Molina, trasladen sus sedes a las zonas de provincias para que allí tengan esa educación de calidad que les evitaría trasladarse hasta la ciudad de Lima. Esto consideramos es una muy buena forma de descentralizar la educación superior. Sin embargo, no nos explicamos por qué esto no se ha podido hacer en tanto tiempo cuando ya las universidades privadas, por ejemplo, ya ganaron bastante espacio, bastante terreno, trasladándose a las diferentes provincias, al punto de que hubieron universidades que prácticamente competían con las agencias del Banco de la Nación. Bien amigos, este ha sido el resumen del plan de gobierno del Partido Morado y esperamos pues que sigan tomando muy en cuenta cada ofrecimiento que nos dan los partidos, los evalúen de manera que ustedes puedan determinar si es que estas ofertas son viables o son pura demagogia. Gracias amigos, nos vemos hasta el próximo plan de gobierno. Chao.